para mí es un gusto estar hoy con ustedes conectadísima. Quien les habla Fidelis Fernández y este es tu espacio Arriba el Telón. Tuvimos un invitado el primer día de programa online. Este invitado estupendo llamado Alejandro Useche, que nos hizo pasar una hora así. Se fue la hora volando, como lo había anunciado. Había dicho, Seche, no te va a ser suficiente esta hora, así que tendrás que volver. Y volver. Y volvió. Se hizo la luz. Y aquí está con nosotros Alejandro Seche. Hablamos sobre el símbolo. Hablamos de Frida Kahlo, el trabajo de Frida Kahlo, hablamos del símbolo como está presente en la película de Woody Allen, hablamos de cómo está presente en el tema de Mecano Aire y en el tema de Maestro Simón Díaz, Caballo Viejo. También nos diste un ejemplo de Perséfone y Hades, con ese cerramos, de hecho, ese día. Y nos quedamos cortos, quedaron cositas por decir para después entrar en el tema de mitos, imagínense ustedes. Pero hoy es el día, lo tenemos aquí, estamos felices y bueno, yo no hablo más, sino lo necesario para que le super rinda más el tiempo a Useche. Useche, el símbolo y el mito. Hay una relación muy estrecha, Fire, porque hablamos del símbolo y del mito, en principio como cosas que parecieran distintas, pero están muy emparentadas. Yo te comentaba en el programa anterior que una manera muy didáctica de visualizarlo es concebir el mito como un símbolo en movimiento. Yo creo que podemos darle como un enfoque hasta cinematográfico. Te ponía el ejemplo de Jesucristo, pero podría ser cualquier imagen que cuando la dotas de movimiento va generando una narración y esa narración es una estructura mítica. Esa narración es el mito, o sea, el mito es un símbolo en movimiento. Como por ejemplo cualquier divinidad. Zeus es una imagen simbólica, pero si lo pones a actuar, sus acciones dramáticas nos cuentan mitos. O lo mismo con Dioniso o con semidioses como Hércules o Gilgamesh en la cultura mesopotámica. Tienes esa imagen que ya es un símbolo, pero cuando lo dotas de despliegue dramático, se convierte en un mito. El mito, que es el relato, es la historia fantástica con dioses, héroes, monstruos, ¿no? Así es. Es como una suerte como de modelo estructural de la vida humana. Eso es lo que es un mito, dicho de un modo más o menos sencillo. Es decir, es como que esa narración sirve de modelo a la existencia humana, como que sintetiza estructuralmente los procesos humanos, las acciones humanas, las aspiraciones humanas, los temores del ser humano. Y por esa carga tan profunda que tiene ese tipo de narraciones, tienen muchos niveles de interpretación. Es decir, es como un dulce, como estos dulces que llaman hojaldres, como mil hojas, con muchas capas. Así es el mito, ¿no? O sea, tú puedes tomar cualquier mito y ir paseándote por los pisos de un edificio. Hay distintos tipos de mitos, ¿no? El mito que explica la creación del hombre, de las ciudades, el bien y el mal, el origen del mundo, ¿no? Sí, los que explican el origen de cualquier cosa son mitos etiológicos, que a veces son muy, digamos, tienen una carga un poco como de inocencia,
¿Por qué el conejo mueve la nariz, como sucede en varios mitos indígenas venezolanos? O por qué, cómo surgió la flor del narciso o del jacinto, en el mito de Narciso o en el mito de Apolo y Jacinto. O sea, el origen de las cosas o el origen del mundo son los mitos, o los mitos cosmogónicos. Sí, puedes clasificarlos en muchos tipos de mitos y eso, y en muchos niveles. Los mitos nos pueden informar de las cosas más básicas, como por ejemplo nuestros procesos orgánicos, fisiológicos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Demeter, la diosa de la tierra, de los cereales, de la naturaleza en la mitología griega, como muchos de sus relatos hacen referencia a procesos de alimentación, de masticación, de digestión, o el dios Hipnos en la mitología griega era el dios del sueño, del sueño como proceso fisiológico del dormir. Pero si sigue subiendo, el mito te habla, por ejemplo, de sucesos históricos eh, transformados, modificados, redimensionados, pero que tienen claves históricas de cosas que realmente sucedieron, ¿no? Incluso pueden sintetizar procesos históricos de siglos, como por ejemplo cuando en el poema de Gilgamesh en Mesopotamia se narran los amantes que la diosa Inanna o Ishtar, que era una suerte como de Afrodita mesopotámica, todos los amantes que ella tuvo, es una especie como resumen desde el hombre prehistórico hasta el hombre urbano, civilizado, creador de jardines. O por ejemplo en esta obra de teatro, La Orestiada, del teatro griego, ¿cómo es que se llama el dramaturgo? La Orestiada de Eurípides, no, Eurípides, no, Eurípides, Sófocles, Eurípides, y Sófocles, Eurípides, ay, y Esquilo. Esquilo, sin duda, Esquilo. Como por ejemplo en esta obra de Esquilo, hay todo un proceso histórico y cultural sintetizado del paso de las sociedades matriarcales a las sociedades patriarcales y un poco de esa tensión cultural que hubo entre estos dos órdenes de la realidad y que está dramatizado por el paso de las erinias convertidas en Euménides. Y si sigue subiendo, el mito te habla de realidades psicológicas muy profundas. ¿Okay? Useche, Ajá. mito versus fábulas y cuentos, fábulas, leyendas. Porque puede la gente confundirse, pero son totalmente diferentes. Son diferentes. Claro, una fábula es un relato básicamente alegórico que usa personajes animales y muy rara vez humanos, casi siempre animales u objetos, y que dramatizan conceptos abstractos como el bien, el mal, la astucia, la inteligencia, la precaución o algún defecto o alguna virtud moral como el amor, o la muerte, el odio, bueno, la muerte es un concepto abstracto, pero sí, el amor, la generosidad, la avaricia, la codicia. Entonces las fábulas van más en esa onda, como las fábulas de Samaniego, las fábulas de Sopo. De Sopo. Sí, un cuento, claro, es un género literario muy proteico, muy, digamos, muy amplio. Hay muchos tipos de cuentos, digamos, es difícil imaginar cómo tantos cuentos a lo largo de los siglos tienen ese nombre, ¿no? Pero un cuento puede ser mítico o no. Es decir, puede tener una gran carga mitológica como no tenerla. No depende del hecho de que sea cuento. Así como puede haber una novela entera que tenga una organización o toda una lectura mitológica, pero también puede haber una novela que no tenga nada que ver realmente con el tema mítico. Entonces, porque el mito lo podemos conseguir
en todos los órdenes de la realidad, en las artes, en nuestra vida privada, en nuestra vida social, colectiva, religiosa, política, eh, en todos los niveles de la realidad, el mito está presente y no nos damos cuenta. Pensamos que el mito es como cosa de culturas antiguas, Mesopotamia, Sí, uno lo relaciona con la mitología griega. a cosas que pasaron hace muchos siglos y como que no tienen mucha conexión con nuestra vida, y no es así. O sea, Y nos en ese caso, sorprendería a descubrir cuánto estamos dominados por el mito. bueno, en ese caso la vida personal como un mito. Eh, es algo que puede resultar en la primera impresión un tanto descabellado, porque la persona puede decir cómo mi vida íntima puede ser un mito. Porque la gente tiende a asociar mito con algo fantasioso, con algo incluso irreal. Y esa no es la acepción de mito que nosotros estamos manejando, ¿no? El mito es esa estructura arquetípica, narrativa, que abarca todos los niveles del ser. Eso, desde el cuerpo, lo social, lo psicológico, lo existencial, lo histórico, y que, digamos, está presente en todas las culturas. No hay ninguna cultura que no tenga mitos. Y nuestra cultura cotidiana y nuestra cultura moderna no es una excepción. Entonces, no tiene que ver con cosas irreales, sino más bien con una verdad no literal, que es algo que tiene en común con el símbolo. Un símbolo nos habla de verdades que no son literales. Y los mitos también nos hablan de verdades que no son literales. Este, por ejemplo, algo que ha aportado, mm, digamos, un aporte interesante de la psicología de las profundidades a partir de la obra de Carl Gustav Jung es la comprensión de que hay estructuras psíquicas universales presentes en todos los tiempos, en todos los lugares, que él llamaba arquetipos, y que son como los componentes de la memoria de la raza humana, ¿okay? Que son como los ingredientes de lo inconsciente colectivo. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en el plano de lo mítico, tenemos que descender a la memoria de nuestra raza. Y por eso es que nos damos cuenta que distintas culturas en distintas épocas han contado historias que estructuralmente son muy similares. Y esa memoria está dentro de nosotros. Es una memoria espiritual, psicológica y también genética. Entonces, de allí que esos grandes arquetipos están en la vida de todos nosotros. Por eso, cada uno de nosotros tiene un lado, por ejemplo, apolíneo, que está pidiendo orden, que está pidiendo mesura, que está pidiendo llevar las cosas a la conciencia, ¿ok? Que está pidiendo armonía, mientras que también otra parte de nuestra personalidad es dionisíaca, porque está pidiendo una conexión ya no con las ideas y con el orden, sino con nuestro cuerpo, con el placer, con el éxtasis, con la liberación de los impulsos, de los instintos. Todos tenemos un Afrodita entre nosotros que le gusta amar y ser amado y ser coqueto o coqueta, mostrarse, sentirse deseado, este, entregarse a la multiplicidad real o simbólica de los amantes, o otra parte de nuestra personalidad es la que necesita ser nutrida, ser mimada, ser cuidada, necesita contención. Ahí entran la mayoría de las diosas lunares y así sucesivamente. Dentro de nosotros hay un héroe, dentro de nosotros hay una madre, dentro de nosotros hay un sabio, dentro de nosotros hay un guerrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante cuando meditamos sobre lo que ha sido nuestra vida y empezamos a descubrir similitudes entre esas narraciones antiguas y las cosas que nosotros hemos vivido. ¿Okay?
Te comentaba en el programa pasado cómo hay personas que tienen una vida muy parecida a Perséfone, Sí. pero también puede ser una vida muy parecida a la de otros dioses o personajes mitológicos y de sus narraciones. Por ejemplo, hay vidas que se parecen mucho a Poseidón, ¿ok? Que, digamos, siempre está en esa lucha entre, esa lucha con Atenea, entre la razón y la estrategia y ese lado, digamos, más proteico, más de impulsos profundos, caóticos, ese lado más monstruoso, nuestros bienes inferiores, pero no por ello menos importantes, como le sucedía en estos mitos donde Poseidón y Atenea siempre competían y bueno, claro, Poseidón siempre salía perdiendo, siempre Atenea ganaba el favor del pueblo o tenía éxito en sus propósitos. Entonces, así sucede con la vida de cada persona. Y es interesante, ¿para qué nos sirve descubrir nuestro mito personal? Este, para entender cuáles fuerzas están operando en nosotros. Es una vía de autoconocimiento. Por ejemplo, hay personas que están totalmente poseídas por un arquetipo y por las narraciones que salen de ese arquetipo. Personas que, por ejemplo, parecen prácticamente una encarnación de Artemis, la diosa de la luna, como por ejemplo esa mujer o ese hombre que no le gusta, digamos, quiere dedicarse al trabajo, a ser exitoso, que no se le da el amor, que digamos que las relaciones sentimentales son tan difíciles, que prefiere vivir la aventura, vivir lo salvaje, vivir esa existencia independiente, donde no te sientas sometido por una pareja, por un esposo, por una esposa, un poco como esa Artemis, diosa de las bestias que viven en los bosques, ella sola y que no se une a ningún hombre. En cambio, por ejemplo, hay hombres que son profundamente venusinos, son don Juanes que necesitan constantemente sentir que los aman, tener la ilusión de que los aman, múltiples amantes, sin ningún compromiso. Y que cuando se comprometen es como Afrodita comprometiéndose con Hefesto, que es nada más la fachada, ¿no? Este es el esposo oficial. Una pregunta que me llamó la atención, lo de Venusino. Venusino por Venus. También, bueno, a lo mejor me estoy saliendo del tema, no sé, pero puede estar influenciado por Venus según su carta y por eso No, actúa de esa forma, no necesariamente. claro, tú puedes estudiarlo astrológicamente si quieres, y la astrología es una herramienta interesante porque trabaja con esos arquetipos que están encarnados por los planetas y los signos, pero tú puedes llegar a esas mismas conclusiones a través de la psicoterapia, a través de la autoobservación y empezar a entender, a ver esa similitud esencial, estructural entre la vida de esos personajes, de esos héroes, de esos dioses y tu vida. Es como que esos son destinos similares y a veces uno no se da cuenta de cuán poseído uno está por ese mito al punto de que como que te dejas arrastrar por él y, y el darse cuenta es un poco como un despertar y el darte la oportunidad de no ser esclavo de ese mito personal y abrirte a otras posibilidades que están allí porque, digamos, están en el almacén de la raza humana, forman parte de la memoria de nuestra especie. Y por qué tú te dejarías arrastrar completamente por una de esas memorias cuando puedes acceder a las otras y enriquecer tu vida, ¿no? A veces repetimos patrones y nos sucede una y otra vez las mismas cosas. ¿Ok? Yo creo que en ese punto es bien interesante descubrir el o los mitos personales dominantes de tu vida. ¿Okay?
pudiéramos decir que si de pronto yo me doy cuenta, reacciono y me doy cuenta que mi vida se parece a la vida de Perséfone, por decir algo, ¿no? Me serviría para yo autoevaluarme, analizarme, comparar y sacar el mejor partido de ese análisis para conducirme en lo sucesivo. Y entender cuáles son esas pautas interiores que hasta ese momento eran inconscientes y digamos, como los mitos hablan de una verdad que no es literal, empezar a descubrir esas verdades no literales interiores que me van a permitir experimentar algún tipo de liberación. En el caso de Perséfone que estuvimos comentando en el programa anterior, me parece muy propio para este tipo de personas, ¿no? Que quieren tener todo bajo control, todo planificado, todo lo analizan, todo lo piensan, todo le buscan una razón, un porqué. Y a las personas así podemos corroborar en la práctica cómo siempre sufren algún tipo de rapto de alguna situación o persona que representa a Hades y que los arrastra a situaciones donde ellos tienen que enfrentar el lado ilógico, irracional de la vida. Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para darte cuenta que estás viviendo ese mito y de que en ese mito hay una suerte de aprendizaje o en ese mito hay un destino del cual puedes tomar conciencia y cuando tomas conciencia de eso, dices, bueno, pero ¿por qué no? Porque no puedo convertirme en la reina del infierno y poder, o sea, que Perséfone pasaba, fue raptada y no se pudo ir completamente al infierno porque Hades le dio a probar una granada. Y dentro de las leyes del infierno estaba que si tú consumías algún alimento del inframundo, no podías irte completamente de allí. Entonces ella cayó en eso y pasaba la mitad del año con su esposo en el infierno y la mitad del año en la superficie con su madre Deméter. Entonces imagínate a alguien que es muy, muy Perséfone y toma conciencia de eso y eso le puede ayudar a, oye, yo me puedo mover en los dos mundos. El mundo de la razón, el mundo del sentimiento, el mundo de lo lógico y de lo ilógico, el mundo de lo que tiene sentido y de lo absurdo o aparentemente Claro absurdo. que sí. Y no me tengo que frustrar más, ni chocar con los mismos errores, ni repetir las mismas, ¿sabes? Como ser presa de un patrón conductual hasta mi vejez, sino que yo puedo despertar e ir más allá de Perséfone, invitar a mi vida a Afrodita, a Zeus, a Apolo, a todos los otros dioses que son como arquetipos internos. Y así tenés como que te totalizas, porque una mente sana es una mente que integra todas esas posibilidades y estructuras que están dentro de nosotros. Entonces, igual, así como sucede con la vida íntima, también con la vida colectiva de las naciones, de los pueblos. Sucede lo Fíjate mismo. qué curioso que uno muchas veces, en algún momento de la vida, uno lo ha dicho, pero Dios mío, ¿qué habré sido yo en otra vida? ¿Por qué estaré viviendo esto? ¿Quién sabe qué viví en la vida pasada? O te haces preguntas, como que quisieras tener un gran Dios, un gran maestro, a quien hacerle esas preguntas de que te las responde. Si prestas atención a esto de la mitología, ¿no? Claro, Para por ejemplo, fíjate, ajá, y si hablamos del colectivo, ajá, fíjate, por ejemplo, en la experiencia colectiva suceden tantas cosas, ¿no? Nosotros como venezolanos, muchos hemos vivido la experiencia del exilio, la experiencia de emigrar, ¿verdad? Y, y esos son temas también recurrentes, míticamente hablando, y que podemos rastrear en muchas culturas. Por ejemplo, me gustaría traer a colación un caso mítico literario que me encanta, que es un episodio del Mahabharata, que es una de las grandes obras de la India clásica,
junto con el Ramayana, que son como la Ilíada y la Odisea, salvando las distancias de la India antigua. Y bueno, el Mahabharata es una obra gigantesca, pero me interesa en particular ese episodio en el que los Pándavas, porque trata de la guerra entre Pándavas y Cáuravas, que son primos, y resulta que los Pándavas, a través de una serie de apuestas de juego de dados, pierden todo. Todo, 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 todo. O sea, su ganado, sus palacios, sus riquezas, su dinero, sus esclavos, todo, su familia, todo, su país, o sea, casi que hasta con lo que llevaban puesto, tuvieron que irse casi que desnudos, o sea, perdieron absolutamente todo y tuvieron que vivir en el exilio. Y hay un episodio, la obra, que es una obra épica, un poema épico, realmente nos va mostrando las distintas fases de la experiencia del exilio, de lo que significa dejar tu país y los diferentes momentos que tú vives, ¿no? Y hay un momento que a mí me gusta mucho de la obra, que es cuando los Pándavas, después de haber vivido, por ejemplo, no sé cuántos años en el bosque, viviendo una vida muy austera y entre muchas otras experiencias, llegan al reino del rey Masya, que queda en la ciudad de Virata, y estos Pándavas, que son como los héroes de la historia, que son 5 héroes más una mujer que es la esposa de los 5, que es Draupadi, llegan allí y son muy bienvenidos por el rey Masya, pero ellos pasan un año en el palacio de este rey, pero cada uno de ellos tuvo que dedicarse a algo totalmente distinto a lo que hacían cuando estaban en su propio reino. O sea, tuvieron que olvidar a qué se dedicaban antes. Que si eran uno era un gran arquero, otro era un gran gobernante, el otro era experto en esto, experto en lo otro. Allí cada uno se tuvo que reinventar. Sí. Entonces Yudhishthira, que era el mayor, terminó convirtiéndose en jornalero, en campesino. Bhima, que era famoso, Bhima es como una especie de Hércules hindú, que era imponente, grande, fuerte, no sé qué, termina convirtiéndose en cocinero de este rey. Arjuna, que es el gran héroe arquero que no fallaba nunca el blanco, iniciado por los dioses, etcétera, se convierte en una figura travestida porque se disfraza de mujer y cumple las funciones de maestra de danza y de música para todas las mujeres del reino. Y Nakula se convierte en el domador de caballos, o sea, básicamente se dedicó a cuidar un establo, y Sahadeva a ordeñar vacas. Y esto me encanta porque cada uno de ellos aprendió a desarrollar ese otro yo que estaba latente en el interior. ¿Okay? Tú tienes como una identidad que a veces es demasiado monolítica, como que yo soy esto, esto y esto, me dedico a esto, esta es mi identidad, ¿verdad? Y ellos tuvieron que salirse de esa identidad y vivir la otra edad, una otra edad que estaba dentro de ellos, y sacar a relucir habilidades dormidas, funciones totalmente despreciadas o olvidadas, o digamos, minimizadas, y vivir ese otro yo durante un año en este reino. Eso es como una experiencia así para un migrante no le habla de su vida. Es como hoy día que aplicado, no, yo soy doctora, la doctora tal. Yo no, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a poner de auxiliar de cocina o que yo voy a cuidar niños? No. Yo en Venezuela era doctora tal y tengo que seguirlo siempre. Así es. Y entonces cuando te das cuenta que estás viviendo el mito y estas narraciones míticas te ayudan a conocerte a ti mismo y a ver que tu destino individual forma parte no solo del destino colectivo, por ejemplo, de todos los venezolanos, o de muchos venezolanos, perdón,
sino que también forma parte de un destino arquetípico que tú puedes descubrir en una obra que se compuso hace siglos, que ahí han pasado no sé cuántos años y no sé cuántos siglos y sigue vigente, porque su estructura es universal, ¿no? Y habla de ti y habla de mí. ¿Okay? Entonces, a eso es que me refiero, ¿no? En las experiencias colectivas o incluso en lo religioso, en lo político. A mí me parece que es un tema fascinante el destino de los países cuando estudias cómo la gente ejerce el voto, cómo elige sus líderes y lo que los líderes muchas veces terminan imponiendo al colectivo, pero que no es, parece una imposición, de algún modo lo es. También ha sido una decisión, ha sido una elección. Todos los pueblos tienen los líderes que se merecen, porque son estructuras psíquicas que están dentro de esa colectividad y que simplemente estás proyectando en una figura pública, ¿no? Entonces, eso me parece que es un tema fascinante y yo digo, ojalá la gente supiera un poco más de simbología y mitología para no ser presa fácil de grupos y movimientos políticos, religiosos, sociales, que pueden convertirse realmente en unas trampas, donde la gente termina poseída, totalmente enceguecida por ese arquetipo, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, Eh, mm, no, pensando en ese ejemplo que tú diste, en la lectura que hiciste, en esto que dices de conocer un poco más de los mitos y cómo aplicarlos, y fíjate, de lo individual a lo colectivo, si prestáramos atención a las señales, a los símbolos, a los mitos, eso nos daría luces para nosotros conducirnos y estar alerta, como lo acabas de totalmente. decir. Totalmente, porque realmente no es tan difícil. Lo que pasa es que de algún modo nuestro sistema educativo y toda digamos, el, los mecanismos que nos rodean tienden a subestimar este tipo de conocimiento, porque no les parece que sea como práctico para la vida, como que no lo consideran conocimientos operativos. O sea, debes saber hablar, escribir, sumar, restar, multiplicar, conocer un poco de la historia, un poco del arte. Está muy bien, por supuesto que son muy importantes, pero terminamos siendo unos verdaderos analfabetas simbólicos que estamos totalmente desprotegidos ante el lenguaje de los símbolos, siendo el hombre un animal simbólico. Nos cuesta mucho entender esos niveles de la realidad. Cuando un movimiento, un político, una figura pública habla, las palabras que usa, los colores que usa, las imágenes que usan, las referencias en sus discursos, el estilo, la manera de hablar, los eslóganes. Háblanos un poquito de profundidad sobre eso, el símbolo hoy día, sobre la política, la religión. Bueno, mira, son realidades que ciertamente son complejas y no se pueden reducir nada más a la lectura simbólica, pero ciertamente el nivel simbólico es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en la figura mesiánica. ¿Ok? Muchas veces las figuras mesiánicas tienen un funcionamiento 100% mítico. O sea, uno pareciera que estuviera leyendo una obra de hace cientos de años y es nuestro día a día, es lo que dicen nuestros periódicos, es meterse en internet o ver la televisión, donde hay un líder que promete llevar el conocimiento, abrir los ojos. Es decir, ustedes estaban en la oscuridad, ustedes estaban en la ignorancia, pero yo vengo a civilizarlos, un poco como sucede con tantos héroes mitológicos
de todas las culturas, como Quetzalcóatl para los aztecas, etcétera, ¿no? Es decir, el que viene a enseñar la agricultura, Sí, a enseñar el calendario, a enseñar las leyes, las normas, la moral, a enseñar todo, porque antes éramos ignorantes, ¿no? Nosotros, desde el caso venezolano, lo hemos vivido muy de cerca, como la figura mesiánica encarna al héroe civilizador, ¿no? Y entonces lo demás, el resto es como una masa amorfa, ciega, titubeante, ignorante, que se le abrieron los ojos, que era una de las frases más recurrentes en el día a día. Chávez nos ha abierto los ojos, y están los ojos de Chávez en todas partes, ¿no? Que también tiene que ver con el ojo divino, del que todo lo sabe, del que todo lo observa, del que todo lo domina. Y todo el funcionamiento es típico de las estructuras míticas. El líder tiene una serie de apóstoles que son el grupo cercano, ¿verdad? Y tiene una serie de textos sagrados. ¿Ok? Porque, ¿qué ocurre? Hay que hacer una aclaratoria que no hemos hecho y que creo que puede ser muy útil, que es cuando la gente pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre religión y mitología? Yo siempre he dicho, y aquellos, por ejemplo, que han visto clases conmigo, yo sé que pareciera una fórmula que simplifica, pero realmente detrás de eso hay algo muy profundo. La religión es el mito de los demás, ¿verdad? Perdón, la religión, corrijo, la religión es nuestro propio mito, y el mito es la religión de los otros. Cuando uno habla de mitología griega, mitología egipcia, mitología china, estamos hablando de las religiones de esos otros pueblos. En cambio, nuestra religión no la llamaríamos mito, la llamamos religión. es Si cierto. nosotros somos, por ejemplo, cristianos o budistas, el cristianismo y el budismo no son mitos, no son mitologías, son religiones. Por eso digo que la religión es el mito propio y los mitos son las religiones ajenas. Por eso, entonces, tomando eso en cuenta, estos mitos sociales, políticos, funcionan así como funcionan las religiones. En el sentido estructural, está el líder, que es como la figura original, civilizadora, reveladora, y está rodeada de unos apóstoles, por ejemplo, como los apóstoles en torno a Jesucristo. Y cuentan con un texto o varios textos sagrados, que esos pueden ser textos escritos, impresos, pero también pueden ser textos audiovisuales o cualquier otro tipo de texto, como sucede, por ejemplo, con Aló Presidente. Aló Presidente es la Biblia del chavismo. ¿Entiendes? Es un libro audiovisual, más los cuentos del arañero, más, ¿cómo que se llama? El libro azul, y quizás se me está pasando otro, que son textos que se han escrito, que son como el texto sagrado. Y dentro de cada uno digamos, de estos mitos, no solo está el líder y los apóstoles y el texto, sino que siempre está el Judas. Por eso cualquier malfunción, corrupción, cualquier cosa oscura, podrida, no es algo que se le pueda adjudicar al líder, y menos a los apóstoles, sino al Judas. Por eso si alguien ha cometido corrupción o un crimen, es porque realmente no era chavista. Y lo hemos descubierto, lo hemos desenmascarado. Y ese Judas hay que expulsarlo o hay que eliminarlo simbólicamente, ¿verdad? Y en medio de todo esto, la gente queda envuelta en una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, donde por supuesto ellos asumen el rol de la luz y están luchando contra la oscuridad. Por lo tanto, es muy importante polarizar a la sociedad, que se odien al punto que se insulten entre ellos sin que tú se lo pidas, porque como ya los entrenaste, ellos ya lo hacen en piloto automático, ya están totalmente divididos y cayéndose a cuchilladas entre ellos, ¿no? Y entonces lo vas alimentando a través de la demonización. Necesitas un Satanás
¿A quién adjudicarle la raíz del mal? Puede ser un imperio, puede ser un opositor, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y la gente vive siguiendo la narración mítica estructural, repitiendo una memoria ancestral humana ciegamente, sin decir, ya va, espérate, o sea, este, yo puedo elegir otro camino, yo puedo tomar otro tipo de decisiones, no tengo que seguir esta corriente, ¿verdad? Entonces, así como nos ha sucedido a nosotros a través de la Revolución Bolivariana en Venezuela, le ha sucedido a muchas otras personas con movimientos de derecha, de izquierda, de todos los colores, de todas las tendencias, que han sido presas de mitos colectivos. Yo recomiendo a la gente que quiera profundizar más, que lea los textos de Carl Gustav Jung y cómo le explica el surgimiento del nazismo a través del resurgimiento del arquetipo del Wotan. Y es una cosa que no tiene desperdicio, Firelli. Una maravilla. Por eso digo que puede ser de cualquier tendencia política. Y lo mismo sucede con movimientos sociales o religiosos. Estamos repletos de narraciones. Una lectura que termina llamando al despertar, porque Al a mí, despertar, claro. hay algo que se llama el despertar simbólico, que es el darse cuenta, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho de un texto de Raimon Panikkar, un filósofo, si no me equivoco, vasco, que habla de la transparencia simbólica. Y dice la transparencia simbólica en los mitos. Dice que para ponerlo como una imagen, completando un poco la explicación de él, imagínate que alguien que vive un mito es como alguien que está encerrado dentro de un cuarto, pero con paredes transparentes. Todo el mundo se da cuenta que él está metido en el cuarto, excepto él. Porque él que está metido en ese cuarto ve a su alrededor y como las paredes son transparentes, piensa que está libre, que no está dentro de ningún esquema. Entonces, para todo el mundo es súper evidente, excepto para el que vive el mito. Por eso es importante ese despertar simbólico que te confronta un poco con esos arquetipos interiores y que te invita a no desbalancearte enseguecidamente yéndote por un solo camino, sino que puedas integrar otras cosas y eso implica ya como empezar a cuestionar, ya va, ¿dónde estoy metido, no? Y así hay mitos, desde este punto de vista que nosotros estamos conversando, hay mitos que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con movimientos sociales, como el feminismo o De los movimientos sociales, el mito en los eh, movimientos o sea, sociales. lo que quiero decir es que lo puedes aplicar a cualquier área, ¿no? Perdón, porque sí, pero bueno, te hice hincapié porque últimamente estamos viviendo muchos movimientos, por un lado tú lo has dicho, el feminismo y esa necesidad de expresarse, de manifestar, de hacer su propia revolución, de ser escuchadas. Está el tema ahora a raíz del asesinato de este señor en Estados Unidos, el que fue asesinado por Sí. el policía. Fue terrible. Yo vi el video el día antes y claro, lo que a uno lo deja en shock es ser testigo de un asesinato y bueno, una persona explicando de esa forma. Eso también ha traído lo suyo. Este, la gente que de verdad de todo corazón clama y está molesta, están los que aprovechan la situación. Es tremendo. Sí, Entonces, por sí. eso cuando nombraste que si la sexualidad, el colectiva. Claro, fíjate, por ejemplo, este caso que nos conduce a un tema tan sensible, tan delicado como es el racismo. Muy Realmente delicado, sí. nos estamos moviendo en el campo de cómo las personas lidian con la otredad, con el que es diferente, con el que tiene otra apariencia u otro comportamiento, con el que
se puede diferenciar de lo que se supone que yo soy, ¿no? Entonces, eso abarca muchas cosas, no solo el racismo, la misma xenofobia u otro tipo de expresiones sociales. Que si eres gordito, que si eres feíto, que si eres negrito, que si eres pobrecito. O sea, siempre hay un pedo. Exactamente, la diferencia, ¿no? Entonces, claro, es un tema complejo, depende de cómo uno lo quiera abordar. Yo creo que por un lado está el tema de los líderes sociales, políticos y de las instituciones, que francamente en muchas oportunidades parecen la verdadera encarnación de lo que llaman el arquetipo de la sombra, que es todo lo que la gente niega de sí misma, la que la gente dice, no, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy así, no, por favor, yo conozco gente así, pero yo no. Toda esa parte como autocensurada, que la gente no se permite identificarse con eso, pero que igual está allí. Y precisamente entre más negado, es más poderoso, es más fuerte. Entre más negado, por supuesto, entonces no soy menos consciente de que eso está viviendo en mi interior. Entonces, con frecuencia, estas instituciones o figuras públicas son como una proyección de esa sombra que te dicen, no te preocupes, tienes permiso, tienes permiso para actuar así. ¿Ok? Y entonces viene el problema de las injusticias, de la impunidad, de la corrupción, de discursos por parte de líderes religiosos o políticos o que representan algún sector de la sociedad, que son discursos francamente racistas o xenófobos. Y que lo que está haciendo esa figura, dándole el espaldarazo al hombre común, al hombre de a pie, a de que no te sientas culpable por rechazar al otro porque es indio, porque es negro, o porque es homosexual, o porque es de otro país. Y en esos casos es como si se destapara una vasija llena de podredumbre y se expanden los casos, ¿no? Se multiplican los casos de rechazo. Entonces, es muy frecuente que cuando eso sucede y tienes como la aprobación de las figuras públicas, las personas comunes buscan las mil y un excusas, las mil y un justificaciones. No, mira, no es que yo soy xenófobo, pero es que francamente esta gente viene a quitarnos el empleo, nos vienen a quitar los recursos, nos están quitando el espacio, pero eso no es xenofobia. Mira, disculpa, una cosa, vamos a separar las cosas, vamos a hablar claro, ¿verdad? No nos vamos a confundir. O, mira, yo no soy racista, pero tú me dirás, o sea, todo este montón de, por ejemplo, de negros del barrio tal o de estos haitianos, no me vas a decir que ellos no vienen repletos de enfermedades. Y sobre todo me refiero a la racionalización. Porque ¿qué ocurre? Cuando esos contenidos son verdaderamente míticos, como creo que en este caso lo son, trabaja a un nivel inconsciente. Entonces no se muestran tal cual son, porque claro, si tú racionalizaras y fueras consciente de eso, literalmente el racismo y la xenofobia se evaporarían. Una persona que toma conciencia real de la xenofobia como xenofobia, que sabe que es un temor, un rechazo, un miedo al que viene de afuera. Entonces, cuando tomas conciencia de que el problema es tuyo porque es un rechazo, temor que nace de adentro y va hacia afuera, ya allí la xenofobia o el racismo empieza a desmoronarse. Pero cuando es fuerte, cuando es inconsciente, y lo que lo termina de sepultar en las profundidades del inconsciente es una montaña de explicaciones, de cifras, de estadísticas, de justificaciones para decir que no es porque tú eres racista o xenófobo, etcétera, pero es que tal porcentaje, tal, se ha descubierto que, ¿entiendes? Te hablan de cifras económicas, de pobreza o de que traen enfermedades y que según la encuesta tal, y son racionalizaciones, pero de una experiencia que es totalmente mítica y que los tiene poseídos, ¿no? Que es el temor a la otredad. Entonces,
creo que es un tema complejo, pero que vale la pena que realmente las personas adquieran herramientas mítico-simbólicas. No tiene que ser una cosa especializada, pero no es realmente difícil darle herramientas a un niño, a un adolescente, en el sistema educativo sobre estos temas. ¿Cómo lograrlo? A través de la música, a través de los relatos, a través de los cuentos, a través de una película, y cómo reflexionar sobre estos mitos y estos símbolos sin necesariamente dotarlos de un lenguaje técnico, sofisticado, y la gente saldría con una visión de la vida que lo haría más. Es el arte de ser persona. Puedes saber mucho, pero no ser gente. Y sería como lo justo. Lo justo sería que no estemos ya más indefensos quienes no lo desconocíamos la importancia y el poder que tiene para nuestras vidas y para cambiarlas, para transformarlas a favor y en consecuencia cambiar el mundo también, a favor. Totalmente, porque vamos cambiando nosotros y cambiamos el mundo. Claro, porque esto está en manos de quienes lo usan para su propio beneficio y nos manipulan y nos tienen así, ¿no? ¿Y qué tal si nosotros lo usáramos para nuestro beneficio? A nuestro beneficio y para combatirlos y que no permitir, o sea, ya no más, ya estoy alerta, ya sé de lo que está sucediendo realmente. Claro, y del beneficio de otros, de todos. Y además que algo muy bonito del tema del símbolo y del mito es que las experiencias más duras, más difíciles, que representan retos personales y colectivos, son experiencias simbólicas, el amor, la muerte, el mal, la violencia. Son cosas que tú no puedes explicar cabalmente o no puedes acceder cabalmente desde la razón. Como lo mencionaste en el programa pasado, que además terminó siendo tan poético, tan hermoso, cuando hablabas a propósito de la película de Woody Allen, que entonces como el personaje le temía el amor, le temía la muerte, le temía la guerra, todo lo que significara violencia y cómo le huía, pero eso estaba signado en su vida, tenía que vivirlo y aprender de eso, confrontarlo, y cómo el amor y la muerte, ¿no? Van juntos, van de la mano. El símbolo te permite hacer que el amor y la muerte convivan y que no sea una contradicción que te conduzca al absurdo, que te conduzca a una crisis existencial, que te conduzca al sinsentido, sino que el símbolo y el mito le dan sentido. Por eso todas las culturas han tenido mitos sobre el origen de la muerte, mitos amorosos o mitos sobre el fin del mundo, mitos apocalípticos, precisamente porque son experiencias límite que el ser humano con la razón puede entender hasta cierto punto y después entra en crisis. Y para poder darle sentido e ir más allá, entonces puedes acceder a través del mito, a través de lo simbólico. Entonces, por eso yo soy partidario de que este tipo de entrenamiento realmente esté desde lo más básico. Yo creo que hay que romper alcance de los niños, de los adolescentes, del colegio. Sin duda. Sin duda, porque ¿qué ocurre cuando uno, yo no sé cómo fue tu experiencia, pero en gran parte mi educación primaria y de bachillerato o educación media, como le dicen en otros lugares, era muy de memorización y de, por ejemplo, en el caso literario, eran como, bueno, eso es ficción. Eso es algo como irreal. Sí. Y es bien porque es patrimonio cultural, pero que sirve como para entretenerse. Sí. ¿Verdad? Y no lo usan, no se lo ofrecen como una herramienta de vida. De que, ok, No, gózalo, disfrútalo, pero también entiéndalo para usarlo. Se habla mucho de que la sociedad nos adoctrina, de que la sociedad nos lava el cerebro, de que la sociedad nos conduce a comportamientos, por ejemplo, de consumismo, de que somos como productos en serie, que nuestra vida es como muy impersonal porque consumimos lo que todo el mundo consume y todo el mundo opina lo mismo. Y en gran medida se enfocan
en la idea de que para luchar contra eso hay que luchar contra sistemas económicos, sociales, políticos, como destruir eso para construir un mundo supuestamente libre, ¿no? Y yo creo que ese no es un camino muy productivo, de hecho es bastante contraproducente. ¿Cuál sería el camino? Yo propondría más bien tomar en consideración que el camino del símbolo y el camino del mito es el camino de la personalización de la vida. Es decir, cuando tú eres preso y estás poseído por un mito, ya vimos a dónde te lleva eso. Vemos a las masas siendo conducidas por movimientos religiosos o sociales o políticos que muchas veces son verdaderamente destructivos. Pero cuando tú participas de ese despertar simbólico, eres capaz de darle tu propio sello a tu experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la vía religiosa, puedes elegir un camino prefabricado, una religión que ya exista, con un libro sagrado que ya exista, con unas normas de conducta y un camino a la salvación preexistente, pero también tú puedes leer ese camino de un modo simbólico, ¿verdad? Y no tomarlo al pie de la letra y poder ver lo que está por debajo de la apariencia y vivir la religión sin la etiqueta religiosa necesariamente. Es decir, por ejemplo, hay muchas maneras de vivir cristianamente sin ser cristiano, budistamente sin ser budista. O como de pronto, bueno, yo creo en Dios y yo tengo una conexión directa con Dios, no necesito ir a la iglesia en el caso del que no cree que no necesita o tener una imagen y prenderle una vela, encenderle una vela. Claro, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras generar ese camino independiente sin apoyarte en nada? ¿Ok? Entonces yo creo que cuando pasas de lo literal a lo simbólico, entonces vas viendo un sentido profundo y vas viendo que muchos caminos religiosos tienen algo en común. Sí, o tienen muchas cosas en común. Y entonces tú mismo puedes crear tus propias imágenes que te guíen interiormente. Tu propio universo sagrado, inspirado en esos distintos caminos, en el sentido más esencial de lo que ellos tienen que ofrecer. ¿Okay? Porque siempre nos tienen en una situación donde tenemos que elegir una religión o la otra, capitalismo o socialismo, ¿entiendes? Ser de un bando o del otro. Y eso lo que genera es una neurosis terrible, o sea, es una experiencia de desgarro total, porque siempre te ponen a elegir. Es como si te pusieran, mira, imagínate que tú estás en el borde de un barranco y tienes en una mano tomada a tu madre y en otra a tu hijo. ¿A quién salvas? No, no me hagas eso, por favor. Sí. ¿Por qué me pones a elegir de esa manera? Como si yo no pudiera crear mi propia síntesis, como si yo no pudiera crear mi propio camino, mi propio universo personalizado, porque me pones a elegir y entonces siempre voy a ser el traidor de alguien, de algún sector social. Porque si te metes por un camino, estás traicionando los otros caminos. Entonces es una cosa tan terrible que yo creo que eso realmente desgarra al hombre moderno de un modo triste, triste. Y por eso las personas terminan destruyéndose, las colectividades, por razones políticas, por razones de modelos económicos, razones religiosas. Este, por ejemplo, lo que nos ha conducido a los fundamentalismos religiosos. Hay fundamentalismos religiosos en el seno del cristianismo, en el seno del islamismo, y las consecuencias han sido desastrosas. Bueno, guerras terribles y de años, guerras de años. Sí, señor. Totalmente. Como si no tuviéramos el derecho de crear a partir de lo disponible, de lo que hay,
nuestra propia divinidad interior, nuestro propio camino a lo divino, o que no pudiéramos buscar los puntos medios de integración de ideologías que se oponen en lo económico, en lo político, tomar lo mejor de los diferentes mundos. Es un poco como la metáfora, que tú usas algo de un mundo y algo de otro mundo y creas un ser nuevo. Te dicen, no, tienes que elegir. O es A o es B. Si eliges B, eres el traidor para A. Si eliges A, eres el traidor para B. Y ahí entonces hay un desgarro ontológico. Por eso es que definitivamente hay que saber sobre los símbolos, sobre los mitos, hay que leer, hay que incentivar a los niños, a los adolescentes a que tienen que hacer un espacio para el estudio. Como tú dices, a lo mejor no vas a ser un gran intelectual, pero eso no significa que no tengas un acercamiento al saber, porque es importante. La sabiduría te da autonomía, te da libertad, te abre los ojos, te da independencia, te da voz. Tú ves el afiche de promoción de un político, un afiche en la calle, una valla, un mural pintado, y tú ves las formas, los colores, cómo dispone las cosas en el espacio, las palabras que elige. Eso es simbología. Entonces, si tú realmente estás con los ojos abiertos, tú ya sabes por dónde viene la historia. Exactamente. Ya tú conoces un poco el destino, de dónde te conduce eso, para bien o para mal. O para mal, exactamente. Bueno, usted, ¿tú sabes cuál es el para mal? Ya pasó la hora volando nuevamente, señores. Si usted quiere volar, no tiene que tomar un avión, no tiene que con Super Meteoro. A millón. No, por favor, no corriste. Tú fuiste a un ritmo divino. Yo dije desde el principio del programa, voy a procurar no hablar en lo mínimo para que fluya y su tiempo rinda. Pero es que es increíble, el tiempo pasa. Bueno, ha sido ameno. Ha sido muy ameno y me encanta este espacio, además porque te permite plantear estas cosas de una perspectiva muy fresca. Así es. Useche, bueno, no te voy a decir que quedan pocos minutos porque los minutos los pasamos, pero sí, pero gracias, no quiero que lo corras, quiero que te despidas si quieres decir unas palabras finales, si quieres invitarlo a alguna actividad especial, si no es ahorita en el futuro. Lo comento como la vez pasada porque tú en ocasiones dictas talleres que son tanto grupales como individuales, y si alguna persona, hay un grupo de personas que quiere hacer estudios contigo, o hay personas que quieren hacerlo de forma individual, como ahora está en boga el tema de estudios online, entonces pueden comunicarse contigo para estudiar sobre la mitología, sobre los símbolos, sobre carta astral, la revolución solar, todo lo que es la astrología, y sobre literatura, poesía, en fin. Claro, mira, si los invito a todos aquellos que tienen un grupo de amigos o son un grupo de estudiantes de alguna asignatura o simplemente es un grupo de creadores, de gente de teatro, de artes plásticas, literatura, que quiere o que están embarcados en algún proyecto y necesitan y quieren seguir aprendiendo sobre simbología, sobre mitología. Me pueden contactar en las redes sociales, en mi cuenta Instagram, @alejandrouseche.tulpa, o en mi cuenta de Twitter, @usechismos, o en mi cuenta incluso Facebook, que es Alejandro Useche. O bueno, si le interesa el tema astrológico, del cual tengo mucho tiempo trabajando, en mi canal YouTube, La Barca del Sol, ya sea por el interés en la astrología en sí misma o en el aspecto simbólico de la astrología. Y por supuesto estoy abierto a cualquier propuesta educativa. Como tú dices, los medios como son perfectos para este tipo de experiencias. Y bueno, sí, se están cocinando algunos proyectos por allí donde voy a seguir conversando
sobre simbología, y para que estén al tanto sobre estos nuevos eventos, estas nuevas conversaciones o entrevistas, síganme en las redes para que y bueno, súper agradecido, Fireli, por la invitación de nuevo a Arriba el Telón, y bueno, mis mejores deseos y que este espacio siga creciendo y ofreciendo un lugar de reflexión y de placer. Un placer el mío tenerte por segunda vez en tan poco tiempo. Y bueno, sé que siempre contaré contigo para que nos ilustres, para que nos compartas tu conocimiento. Gracias, Alejandro, un gustazo estar contigo. Y bueno, tenemos más invitados, pero vamos a dejarles así como que esta vez no me provoca decirles quién va a estar. Esta vez me provoca que ustedes se metan en las cuentas, que revisen nuestras cuentas por Instagram, @lafratateatro en Instagram, y por YouTube, La Frata Teatro. En Facebook también, La Frata Teatro. La Frata Teatro para todo el mundo. Así que si usted quiere saber más, si quiere saber de Useche, de Alejandro Useche, nuestro invitado de hoy, si quiere saber quién va a ser nuestra próxima invitado, etcétera, etcétera, bueno, síganos a través de nuestras redes. Alejandro, te quiero muchísimo. Ese abrazo. Feliz. Estamos en contacto. Hasta la próxima. Estamos en contacto. Un beso grande. Gracias. Hasta la próxima.